Informativo con seguimiento. Contactos más allá de las fronteras. Colombia Universal Reportajes, donde los protagonistas son testimonio tras la verdad de los hechos. Colombianos en el mundo conforman la red de corresponsales más grande de la radio hispana. Dirección General, Ervin Hoyos Medina. Colombia Universal Reportajes. Como lo indicábamos al principio del programa, pues hoy vamos a hablar con Mario Agudelo. Es una persona, primero, conocedor del conflicto directamente, porque estuvo en el EPL durante mucho tiempo, y vamos a conocer esos antecedentes que marcaron la historia de esta parte de Antioquia, y nos vamos a remontar a las épocas de la masacre de la Chinita, en donde hubo primero un proceso de paz que buscaba ponerle fin al conflicto en esa época, y luego unas consecuencias que generó ese proceso de paz, podríamos decir, mal orientado, mal llevado, y dejó como resultado unas masacres, una secuencia de masacres que hoy, 23 años después, podemos decir, se convierten en un genocidio. Esto nos trae al contexto de las investigaciones y los trabajos periodísticos que hemos venido realizando, mostrando ya que las zonas que están siendo desalojadas, que han dejado libres las FARC, están siendo ocupadas por paramilitares, y eso pone en grave riesgo a la población civil, a los campesinos, a los que habitan en esas regiones, porque no ha habido un buen manejo por parte del Estado de ocupar inmediatamente esas zonas que las FARC están dejando y que las quedan abandonadas y están siendo ocupadas ya inmediatamente por grupos paramilitares. Así que esta es como una alerta temprana, viendo un espejo de lo que pasó hace 23, 24, 25 años, porque fueron diferentes hechos, y que el gobierno se dé cuenta, que las organizaciones internacionales se den cuenta de que esto ya ocurrió y que no puede volver a ocurrir en Colombia. Por eso, Mario, me alegra saludarlo, darle la bienvenida a este programa y que podamos irnos al marco histórico de lo que fue esa masacre de la Chinita y todo ese genocidio que se cometió contra el EPL, pero que nos vayamos a los antecedentes, al marco referencial que nos ubica en ese proceso que se quiso hacer con la Coordinadora Nacional Guerrillera de la época. Bienvenido, qué gusto tenerlo. Muchas gracias, Ervin. Sí, me parece que es una magnífica oportunidad de darle a conocer a la opinión pública una tragedia que hoy sigue muy oculta, una tragedia que costó la vida a más de 700 personas que hicieron parte de un proceso de paz en el año 1991. Una tragedia que afectó no solamente a desmovilizados, a dirigentes políticos, a dirigentes sindicales, sino que ante todo afectó a un sector grande de la población de la región de Urabá, víctima de la barbarie de distintos actores armados, paramilitares, disidentes del EPL, pero ante todo el quinto frente de las FARC. Bueno, vámonos a los diálogos. ¿Qué pasó en los diálogos? ¿Cómo estaba establecido ese proceso con la Coordinadora Nacional Guerrillera para desembocar en lo que después ocurrió? A ver, el EPL empieza diálogos con el gobierno nacional a comienzos del año 1990. Ante todo, en el caso nuestro, en el caso del M-19, del PRT, del Quintín Lame, de fondo fue una reflexión frente al modelo que estábamos impulsando de un socialismo que fracasó a nivel internacional. Fueron las épocas de derrumbe de la Unión Soviética, fue la época de la caída del muro de Berlín, fue la época de fracaso de un modelo de sociedad que estaba contenido en ese proyecto de socialismo real que encabezaba la Unión Soviética en aquel entonces y en el continente Cuba. Nosotros reflexionamos que ese modelo no era posible, que no era el modelo que realmente iba a cambiar radicalmente a la sociedad en el sentido de trabajar por una sociedad igualitaria, y además entendimos que la lucha armada, antes que favorecer los cambios, lo que hacía era generar lo contrario, generar más pobreza, generar desolación, generar más desigualdad.
Entonces, producto de esa reflexión fue que tomamos la decisión, un sector grande del EPL, la inmensa mayoría, de decir no más lucha armada. Y empezamos el camino con el gobierno nacional. O sea, aquí hay una característica. Nosotros no íbamos a someter el final de este proceso a los logros en una mesa. Nosotros lo que queríamos eran unas garantías mínimas, básicas para desmovilizarnos. ¿Qué garantías? Garantías jurídicas, que en aquel tiempo la norma, la ley lo permitía, que fuera lo de amnistía, que nos permitiera transformarnos en partido político, y apareció Esperanza, Paz y Libertad como producto de esos acuerdos, y de otro lado unas garantías básicas para la reinserción de los excombatientes. Eso. ¿Qué responsabilidad tenía usted en esa época? ¿Qué mando tenía? Resulta que el EPL era brazo armado de un partido clandestino que llama el Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista. Existió una dirección nacional que era... ¿Era uno de los brazos armados de ese partido? No, ese era el brazo armado. ¿El brazo armado? El brazo armado. Y yo era miembro del Comité Central del Partido ML, o sea, era miembro de la dirección nacional del partido que dirigía al EPL. Y mi actividad se desarrollaba fundamentalmente en la región de Urabá. O sea, mi responsabilidad política estaba en la conducción de todo el trabajo para la toma del poder en la región de Urabá. O sea, ¿su trabajo era más trabajo de masas que trabajo militar? Sí, era un trabajo de masas, un trabajo más político, pero a la vez nosotros eran los que trazamos los lineamientos estratégicos para la conducción del trabajo militar también. O sea, andaba uniformado, andaba armado, como todos. No, me tocaba por épocas estar en reuniones coordinando la acción del partido con acción del EPL, pero no era una cosa permanente. Mi trabajo permanente era más un trabajo político, pero sí, lógicamente tocaba visitar los campamentos, coordinar con los comandantes, definir unos lineamientos para trazar acciones que coordinaran la labor sindical, la labor política que hacíamos nosotros en el partido con la actividad militar del EPL. Recordemos la línea de mando de esa época. El EPL tenía lo que llamamos un mando central. El comandante era Francisco Caraballo, quien no aceptó incluirse dentro del proceso de movilización. Estaban personas como hoy Darío Mejía, Bernardo Gutiérrez, Omar Caicedo y otros, y esa era la dirección nacional. En cada uno de los frentes existían también direcciones de frente, o sea, comandos de frente. Entonces, en ese momento teníamos presencia en 8 regiones del país. En esas 8 regiones existían los comandos de frente y ya existía el comando existían las unidades, existían los destacamentos y esas eran las figuras como básicas a través y la última figura era la escuadra. Esa era como la estructura que tenía el EPL en ese entonces. ¿Cuántos hombres llegó a tener el EPL en esa época? A la hora de la movilización, el EPL tenía 2.200 hombres. ¿Y milicias? El EPL tuvo milicia, lo que pasa es que el concepto de milicia del EPL era más flexible, es decir, se maneja de acuerdo a coyunturas, de acuerdo a territorios. ¿Más voluntarios? Sí, eran voluntarios, eran trabajadores, eran campesinos y como tal era gente que se dedicaba a la actividad cotidiana y simplemente cumplía algunas acciones militares de apoyo, acciones de inteligencia, acciones de logística, pero eran personas que su actividad fundamental era la actividad cotidiana de cualquier campesino, de cualquier trabajador. O sea, no eran personas que estaban enfiladas, adoctrinadas, sino más como aportantes de datos, colaboradores, simpatizantes, pero no era gente adoctrinada. Sí, eran más grupos de apoyo, y como tal hay personas que transitoriamente estaban, luego decían que no querían seguir, etcétera. O sea, no eran unas formaciones muy estructuradas. Bueno, vienen los diálogos, aparece entonces la estrategia de crear una sola coordinadora, una sola organización integrada por los distintos frentes de la época, en este caso el M-19, ustedes, el EPL, FARC, ¿quiénes más estaban ahí? ¿El Quintín Lame? Estaban el Quintín Lame, la Unión Camilista LN, estaba el PRT, estuvo en un momento un grupo que llamó Autodefensa Obrera, que hacían parte de la coordinadora que se estableció en el año 1988. La idea era como copiar un poquito el modelo del Frente Farabundo Martí de El Salvador, con el ánimo de llegar a acuerdos para la conducción conjunta de la actividad militar. Se llegó a plantear hasta la posibilidad de un mando conjunto, cosa que no se logró. Al final lo que se lograba era, como su término lo dice, coordinar algunas acciones, como sucedió en Urabá,
en el año 1988, una acción conjunta EPL, Quinto Frente de las FARC, la toma de la base de Saiza y la toma de la base militar y del puesto de policía, y algunas acciones que se hicieron con el M-19, con una fuerza que llamó la Fuerza Conjunta en Antioquia. Pero en general fueron hechos episódicos. Realmente la coordinadora no logró muchos alcances en su tarea de coordinar la acción estratégica de las organizaciones guerrilleras. Realmente lo que se dieron fue coordinación de actividades muy puntuales. O sea que donde esa coordinadora nacional guerrillera hubiese funcionado, en donde hubieran realmente coordinado, pues hubiese sido un frente muy, muy fuerte, porque era unir todos los grupos guerrilleros en todo el país. Sí, indudablemente eran muchos los grupos. En aquel tiempo tenían un apoyo social importante, sobre todo a nivel rural, pero no se logró ese propósito, porque aquí la izquierda en general y la izquierda armada ha sido una izquierda muy hegemonista. Las diferencias se convierten en asuntos imposibles de tratar y de resolver, y en alguna medida se vuelve una izquierda casi que canibalesca. Entonces eso dificulta mucho, así como hoy la izquierda política no ha sido capaz de unificarse precisamente por esa visión que tienen de hegemonías y de darle más importancia a la diferencia que a los puntos de encuentro. Lo mismo sucedía con las organizaciones guerrilleras, y eso llevó a que las coordinadoras no trascendieran. Esa coordinadora nacional guerrillera, ¿quién la empezó a liderar? ¿Quiénes fueron los que convocaron a quién? Inicialmente hubo un primer intento en el año 1984, en medio de los acuerdos de tregua entre grupos como el EPL, M-19 y FARC con el gobierno nacional. Esa primera coordinadora fue convocada más desde el M-19 y desde el EPL. Entonces ahí estuvieron M-19, estuvo EPL, estuvo ELN, Autodefensa Obrera, PRT, no estuvieron las FARC. En el año 84. 84. Ya luego se hace un segundo intento, que es del 88, en el cual se integran absolutamente todos. Entonces ahí eso fue un esfuerzo conjunto, porque se dio un intento desde la izquierda de buscar unos escenarios comunes para lograr coordinar actividades políticas, sindicales y militares. Entonces fue el tiempo en el que se creó la Central Unitaria de Trabajadores, que logró juntar a sectores de izquierda que no se podían ver en el escenario sindical. Por primera vez lograron sentarse, ponerse de acuerdo y configurar una central a la cual se adhirieron sectores de las tradicionales centrales CGT y UTC. Igualmente en el escenario político aparecieron movimientos, ya existía la Unión Patriótica, a luchar, que era influenciada por el ELN, y el Frente Popular, que era influenciado por el EPL. Logramos unos niveles de unidad importante, sobre todo en asuntos electorales. O sea que la Central Unitaria de Trabajadores es una iniciativa que nace en esta coordinadora. Nace de la izquierda radical, mucha izquierda con brazos armados, como era el caso del Partido Comunista Marxista-Leninista y su brazo EPL, y el Partido Comunista su brazo las FARC. Entonces realmente hubo una injerencia grande de estas fuerzas de izquierda, inclusive la izquierda más radical, en la configuración de esa Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, nace la Central Unitaria de Trabajadores, eso fue en el año 88, sí. Y a partir de ahí, ¿cuáles otras nacieron? O sea, nace la Central Unitaria, nace la Coordinadora Guerrillera, y se crean unos frentes políticos en el trabajo legal, en el trabajo electoral, a luchar: Unión Patriótica y Frente Popular. O sea, la Unión Patriótica nace también allí. La Unión Patriótica había nacido en el 84, producto de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario y las FARC. O sea, venían de una creación de un acuerdo FARC-Gobierno Nacional. Ellos ya venían incursionando en el terreno político desde el 84, pero realmente lo hacían sin esas alianzas con otros sectores de izquierda. En el 88 se logra al fin esas alianzas, en el momento en que por primera vez en el país se dieron las elecciones populares de alcaldes, en las épocas en las cuales el país venía en ese proceso de modernización administrativa y donde se avanzó de una manera importante en materia de descentralización política y administrativa. Bueno, se crea entonces ya la coordinadora, y cómo empiezan esas actividades de planes estratégicos para la toma del poder, porque realmente aquí la coordinadora era con un fin específico y único, la toma del poder por la vía mixta. Sí, eso era un buen intento, pero habían dificultades de fondo, porque hay que recordar que estos grupos guerrilleros estaban muy influenciados
por las tendencias que se dan en el movimiento comunista a nivel internacional. Me explico. En ese tiempo había una división clara entre dos ejes del comunismo internacional, como eran la Unión Soviética y la China popular. El EPL era pro-chino, las FARC era pro-soviética. El ELN era más castrista, tenía una tendencia más de tipo latinoamericana en su visión de la revolución continental. Entonces, eso llevaba que a la hora de las concepciones estratégicas hubiese muchas dificultades porque estaba atravesada por los ideologismos. Claro, unos estaban ubicados mentalmente en China, otros en Rusia y otros en Cuba. Exacto, y con sus respectivos modelos y con sus respectivas diferencias y con sus respectivas confrontaciones, porque hay que recordar que la Unión Soviética venía en un intento por fortalecer sus esferas de influencia, por ser el contrapeso ante todo de los Estados Unidos, y la China había hecho una ruptura clara con ese modelo. La Unión Soviética lo había catalogado como un modelo social imperialista y también lo descalificaba porque lo consideraba imperialista tanto a los Estados Unidos por su política neocolonial como a la Unión Soviética por su política de creación de esferas de influencia, por la manera en que después de la Segunda Guerra Mundial impuso su modelo a países de Europa del Este. Entonces, en alguna medida había unas diferencias radicales entre estos dos modelos, y quieras o no, en el caso nuestro y de las FARC, eso nos llevaba a tener también muchas prevenciones, a dificultar mucho esos pasos para avanzar hacia la creación de una estructura única, un ejército único, y definitivamente ese fue el disolvente que no permitió que la coordinadora avanzara. Pues estamos hablando con Mario Agudelo. Él es una persona que fue integrante del EPL, conocedor de este conflicto, pero pues por dentro, porque lo ha vivido. Y con este preámbulo nos va a dar el marco histórico para entender por qué, después de haber estado juntos en una coordinadora, el EPL y las FARC se van contra el EPL y cometen uno de los genocidios que hasta ahora se va a empezar a aclarar, a conocer, ya que viene este proceso de paz con las FARC, y en ese establecimiento de verdad pues vendrán las responsabilidades de este grupo armado sobre lo que fueron 17 masacres consecutivas sistemáticas contra el EPL por parte de las FARC. Hacemos una pausa y ya regresamos. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Regresamos con Mario Agudelo en este contexto a lo que fue el genocidio del EPL. Estábamos hablando de esa ubicación mental de cada uno de los movimientos, unos con sus pensamientos puestos en China, los otros en Rusia, los otros en Cuba, para llegar a lo que fue la coordinadora y que no se pusieron de acuerdo. Pero entonces aquí es donde uno dice, si hubiesen tenido la coordinación que pretendieron hacer en su momento, y que no la llevaron a cabo, pues ahí vino como un enfrentamiento ideológico que los llevó a un enfrentamiento de armas y de posiciones y de ubicación estratégica en el país. ¿Cómo empezó a reflejarse esas tensiones que salieron a flote en el marco de la coordinadora? A ver, en el momento de la coordinadora realmente las tensiones no fueron tan fuertes, fueron antes de la creación de la coordinadora, antes del 88. Y esas tensiones siempre tuvieron un denominador común en la izquierda, y era la actitud agresiva, intolerante de las FARC hacia el resto de las organizaciones. Me explico. Con el EPL hay un episodio que va a marcar en Urabá una historia trágica con las FARC. Y es que en el año 1978, Bernardo Gutiérrez, quien era un mando importante de las FARC, crea una disidencia en Urabá. Esa disidencia se llamaron los núcleos marxistas-leninistas salidos de las FARC. Esa disidencia al final toma la decisión de adherirse al EPL. Y prácticamente el fortalecimiento del EPL en Urabá estuvo muy de la mano de ese acontecimiento.
O sea, el EPL en Urabá estaba penetrado por un sector importante que era de las FARC y que se unió fue al EPL. Al EPL, exacto. Porque el EPL tenía una presencia desde hace muchos años, pero era muy débil. Ya con la inserción de este grupo, la inclusión de este grupo en el EPL logra proyectarse con mayor fuerza en la región de Urabá, y eso va a marcar una diferencia muy grande, porque en un comienzo las FARC descalifica a Bernardo Gutiérrez no como un contradictor, no como un hombre de la izquierda, sino que lo califica de agente de la CIA, lógicamente producto de esa mentalidad stalinista, que quien no comparte los lineamientos es un enemigo, como sucedió con la socialdemocracia en la década del 30, a la cual calificaban de fascista. Es decir, es un exabrupto, pero así es la manera que el stalinismo concibe las diferencias. Las consideran como diferencias a muerte. Entonces, en el caso del EPL, esto generó ataques de las FARC, a lo poco que tenía el EPL en ese tiempo, ataques militares. Igualmente, cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo sindical muy importante en el eje bananero y logramos reactivar el sindicalismo en el año 1984 y comienzos del 85, igual en el 85 vino una agresión ya no en contra de combatientes del EPL, sino en contra de dirigentes sindicales, sobre todo en el corregimiento Curulao, municipio de Turbo, porque consideraban que estaban en un territorio que era propiedad de las FARC. Eso generó la muerte de muchos sindicalistas que provenían de la línea del EPL, como también como reacción equivocada, algunos miembros del EPL atacaron también bases sindicales que eran cercanas ideológicamente a las FARC, en este caso cercanas de militantes del Partido Comunista. Ya cuando se crea la coordinadora, la situación, hay una distensión que dura ¿dónde termina ese proceso de distensión? En el momento en que el EPL toma la decisión de decir que se va a desmovilizar. Hay un antecedente, es que ese proceso del EPL no fue un proceso exclusivo ni del EPL en Colombia, ni fue un proceso exclusivamente de Colombia. En América Latina hay una reflexión muy grande en todos los partidos comunistas, marxistas, leninistas, a raíz del fracaso de la Unión Soviética y del derrumbe de todos esos países de Europa Oriental. Hay una reflexión. O sea, no fueron solo ustedes, fue a nivel continental. A nivel continental. Y si se quiere, la inmensa mayoría de los partidos tradicionales, marxistas, leninistas, toman la decisión de revisar el modelo, de hacer un replanteamiento. Y el replanteamiento parte de una consideración, y es que ese lineamiento de sociedad establecido por el marxismo-leninismo no era viable. Porque si la idea era trabajar por cambiar radicalmente las condiciones de vida de los sectores más pobres de la población, si era trabajar en unos conceptos de igualdad y de equidad, se demostró que ese modelo llevaba a lo contrario. Había una igualdad, en cuanto a que todo el mundo se igualaba por la pobreza, por la miseria. Unas economías completamente destruidas, inviables. Lo que se está viendo hoy en Venezuela. Exacto. Entonces, a raíz de eso, un sector muy grande de la izquierda tomó esa decisión. O sea, ustedes visibilizaron la Venezuela que estamos viendo hoy, la visibilizaron desde esas épocas. Sí, claro, ¿no? Porque es que ya de hecho algunos países que aplican ese modelo ya estaban viendo situaciones que empezaban a parecerse a lo que sucede con Venezuela. Entonces nosotros sí dijimos, no, si eso ya fracasó, no tiene sentido seguir con ese lineamiento marxista-leninista. Y repito, no fuimos solamente nosotros. Aunque el M-19 no era marxista-leninista, fue la única organización guerrillera de Colombia que optó por un pensamiento más nacionalista, pero también el M-19 entendió que la lucha armada lo que hacía era cerrar los espacios de la democracia, que el país necesitaba una apertura democrática y que una contribución a ampliar las posibilidades para construir una mejor democracia en el país era dejar las armas. Eso lo entendió el M-19. El M-19 lo entendimos nosotros, lo entendió el PRT, el Quintil, y también en otros sectores de la izquierda radical se empezaron a dar esas fracturas. En el ELN empezó ese debate que llevó a que finalmente apareciera una disidencia que se llamó la Corriente de Renovación Socialista, que finalmente se moviliza en el 95. Y en el Partido Comunista también un tipo brillante llamado Bernardo Jaramillo inicia el debate y ya plantea claramente que el partido no debe ser un partido comunista, sino un partido socialdemócrata, y empieza a decir que él no está de acuerdo con la combinación de las distintas formas de lucha, incluida la lucha armada, y empieza un deslinde. Y a raíz de todo ese proceso, posterior al asesinato de Bernardo, aparece dentro del Partido Comunista y la Unión Patriótica
lo que llamaron los círculos Bernardo Jaramillo, que fueron denominados como perestroicos, y que la línea radical del Partido Comunista y las FARC descalificaron y expulsaron en un congreso. Es decir, aquí hay que señalar que también parte de las dificultades que tuvo después del 91 la Unión Patriótica estuvo representada por los golpes que internamente dieron los sectores radicales, los sectores ortodoxos, sobre todo a sectores de la intelectualidad que venían haciendo una reflexión muy importante, sectores de la intelectualidad y de la juventud al interior del Partido Comunista, que venían adhiriendo a los lineamientos de Bernardo Jaramillo, y que simplemente en el congreso que hizo el Partido Comunista después del 91 se convirtió en un escenario para darle una estocada y hacer una purga interna y sacar de las filas del partido y de la misma Unión Patriótica a toda esta línea de pensantes. Entre ellos estaba Diego Montaña Cuellar, Angelino Garzón. Angelino era un sindicalista del Partido Comunista, y a raíz de todos esos procesos salen del Partido Comunista. Entonces sale toda esa línea pensante, toda esa línea que planteaba la renovación. Son considerados también unos traidores, son considerados unos enemigos de la revolución, unos perestroicos, se les llamaba así de una manera irónica, con el ánimo de descalificarlo. Entonces, lo que yo quiero señalar es que esa reflexión fue en todo el sector de la izquierda radical del país, que desafortunadamente en el caso del Partido Comunista y la Unión Patriótica no prosperó. Bueno, con todas estas diferencias que se convierten en antecedentes a lo que ocurrió después en la coordinadora, ustedes llegan a formar la coordinadora, con todas esas diferencias, llegan a formar la coordinadora, y las FARC se soportan en que ustedes se iban a mantener en la coordinadora. Las FARC no contaban con que el EPL se iba a desmovilizar, o sea, se iban a convertir para ellos en traidores de la coordinadora. Exacto. Para ellos, cuando el EPL, que era una de las organizaciones más radicales, toma la decisión de desmovilizarse, ellos lo califican así abiertamente como una traición. Y ¿hubo alguna reunión en donde ustedes expusieron la posición del EPL va a ser esta, nos vamos a desmovilizar, vamos a hacer la paz con el gobierno? ¿Hubo algún escenario en el que se debatió y hubo el debate fuerte, la tensión, en donde ya ustedes dijeron, aquí se fracturó esto con las FARC? Sí, a mí me tocó participar en una reunión en la región de Urabá. Urabá fue el escenario del campamento central de desmovilización del EPL. O sea, el modelo de desmovilización del EPL fue muy parecido en cuanto a su mecánica al que está dando las FARC. En el caso nuestro eran campamentos, aquí se llaman zonas de ubicación o zonas de normalización. Cuando el campamento central fue Urabá, yo recuerdo que previo a la instalación de ese campamento hicimos una reunión donde participó el mando del EPL Urabá con el mando del quinto frente de las FARC. Yo participé de esa reunión. Fue una reunión muy tensa. El objetivo nuestro era cara a cara decirles por qué íbamos a iniciar el proceso y para dónde íbamos. Yo recuerdo que ya habían hecho el plan de mantenerse en la coordinadora, ustedes se estaban echando para atrás. Sí, claro, porque es que si nosotros consideramos que la lucha armada no tiene sentido, pues como se dice por ahí, muerta la perra acaba en la chanda. Es decir, no tiene sentido tener guerrillas, pues menos ser parte de una coordinadora que su esencia es ser coordinadora de organizaciones guerrilleras. Y para nosotros ya la lucha armada no tenía sentido, y eso implicaba cuestionar completamente todo, no solamente la lucha armada, sino todas nuestras bases ideológicas y políticas. Eso era una ruptura total, era un replanteamiento total. Entonces nosotros fuimos a discutir con ellos, la reunión fue muy tensa, porque nosotros fuimos al campamento de ellos, una comisión. Ellos estaban jugando de locales. Ellos estaban de locales, yo recuerdo que ni agua nos dieron. Tocó enviar por ahí el caserío más cercano, que era por ahí a 2 o 3 horas, a comprar mercado, pero lo más grave es que tenían los fusiles desasegurados. En un campamento guerrillero, un fusil desasegurado es una alerta de confrontación. Y fue muy tensa la situación esa tarde. ¿Los fusiles de ustedes cómo estaban? Pues estaban asegurados, pero nosotros notamos que en el road de la choza donde estábamos reunidos, en el círculo de seguridad, en el cordón de seguridad, nosotros notamos que los compañeros del EPL empezaron a tomar posición. O sea, era una reunión el debate era duro, pero ahí alrededor era más tensa todavía la situación, en silencio pero tensa. Afortunadamente Efraín Guzmán, que era el comandante del quinto frente, en un momento determinado como que se confundió, y por ahí tipo 3 de la tarde nos dijo, suspendamos por hoy, que voy a consultar con la almohada se llamaba Jacobo Arenas, tenía comunicación por radio,
y afortunadamente al día siguiente llegó en otra tónica. Yo me imagino que él consultó con Jacobo qué hacía con nosotros. Me imagino que Jacobo le planteó pues que diálogo. Pero la realidad es que fue una reunión muy tensa. Nosotros hablando con la comisión de combatientes que iban de seguridad de parte del EPL, en la noche nos dijeron que ellos ya tenían un plan, que ellos sabían que nosotros nos iban a matar, pero que ellos transicionaron alrededor para ellos enfocar cada uno de los miembros de la FARC que había en la mesa. O sea, los del EPL ya tenían en la línea a cada uno asignado, como dice, si esto se revienta, usted le da este, usted le da este y usted le da el otro. O sea, que la gente ahí por fuera, notando la situación tan difícil y los fusiles desasegurados, tomaron la decisión de decir, bueno, estemos alrededor de la mesa y cuando ellos disparen, entonces ustedes saben a quién le disparan. De ese talante fue la tensión que vivimos en esa discusión. ¿Y los de las FARC estarían en la misma posición? No, pues que ellos estaban de local, ellos tenían 300 hombres allá, ellos no tenían ningún problema, nosotros tenemos una comisión de seguridad. Entonces por eso la comisión tomó esa decisión como una manera pues de decir, bueno, se va todo el mundo. Sí, ahí no quedaba ninguno de ustedes. Nosotros estábamos perdidos, nosotros ahí no teníamos nada que hacer, esa es la realidad. Afortunadamente en cierto momento le llegó la luz a la cabeza del comandante del Quinto Frente y tomó la decisión de suspender la reunión y consultar. ¿Cómo lograron manejar esa tensión sabiendo que ahí es como estar ya en la cordal del lobo? No, nosotros nos tocaba hacer ahí de tripas corazón, no había más que hacer, seguir en el debate, seguir discutiendo y bueno, y esperar a ver qué pasaba. Ahí no había nada que hacer. Lógicamente nosotros no cambiamos nuestro discurso, no cambiamos nuestra opinión. ¿Cómo argumentaron echarse para atrás, retroceder, casi que reconocer que estaban traicionando un concepto de organización guerrillera nacional y ustedes echarse para atrás? No, pues que no, el objetivo de la lucha por el poder era el poder para el pueblo, era el poder para el proletariado, para los campesinos, era decir, un momentico, vamos a tomar el poder porque vamos a establecer este modelo de sociedad que es el que le va a cambiar definitivamente la vida a los trabajadores. Y eso fracasó. Eso ya fracasó, eso no es viable. Entonces, era un buen argumento. Claro, era de fondo. Decíamos, pues nosotros no vamos, es decir, nosotros éramos marxistas-leninistas, nosotros teníamos un programa de gobierno, teníamos un plan de acción, teníamos establecido un modelo de partido, de gobierno de partido único. Nosotros dijimos, si eso fracasó, no podemos seguir aquí desgastándonos, generando violencia, generando el caos en muchas regiones a cambio de que las cosas empeoren. O sea, para nosotros estaba claro que ya ese no era el camino. ¿Y quién nos lo demostró? La realidad. Es decir, ante la realidad uno no puede ser obsesionado, no puede ser terco, tiene que aceptarla y tiene que aceptar el reto de saber qué cambios tiene que hacer en su comportamiento, en sus lineamientos, en su estrategia, en su táctica para buscar unos objetivos que se deben de mantener, buscar cómo mejorar en la sociedad, cómo mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, cómo lograr superar niveles de pobreza, etcétera, etcétera. Y nosotros teníamos claro que ese modelo ya no era. Entonces el debate fue alrededor de eso, y el otro debate fue alrededor de la democracia, porque tanto ellos como nosotros hablamos de una apertura democrática. Entonces nosotros dimos, al final, la lucha armada lo que le da es argumentos a la derecha, al Estado, para endurecer su posición, para recortar libertades, para establecer estado de sitio y para justificar una serie de recortes a la democracia bajo el precepto de una situación de orden público difícil, como sucede, por ejemplo, en Europa actualmente con el tema de ISIS y el terrorismo, que de una u otra manera la sociedad acepta el recorte de ciertas libertades a cambio de seguridad. Entonces entendíamos que a cambio de esa seguridad lo que estábamos nosotros llevando era a que se cerraran los canales democráticos y que entonces que por eso, por mucho que intentáramos caminar en esa dirección, la lucha armada se oponía a la democracia. Bueno, hacemos otra pausa y ya volvemos con Mario Agudelo en este análisis histórico espectacular, porque estamos hablando con alguien que vivió la guerra de cerca, de frente, y lo más importante, conoció todo lo que generó posteriormente el genocidio de las FARC hacia el EPL. Ya regresamos. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Regresamos con Mario Agudelo en este análisis sobre lo que fue el genocidio de las FARC al EPL en Urabá. Muy importante, Mario, ese entender la tensión que estaban viviendo ustedes
en el marco de esa reunión, donde ustedes van al campamento de las FARC a exponerle las razones por las cuales el EPL se iba a desmovilizar, ustedes literalmente en la mira de más de 300 fusiles de las FARC, con una pequeña comisión de seguridad, ustedes allá rodeados de todos ellos. ¿Qué hizo que ustedes lograran literalmente bajar de la idea de eliminarlos, porque ahí debieron pensar en eliminarlos, cuando ya ustedes habían tenido en el pasado una disidencia que acogieron, una disidencia de las FARC acogida por ustedes? O sea, que ustedes no eran vistos una vez por traidores, sino ya la segunda, porque ustedes les recibieron a ellos una disidencia y ahora se estaban retractando y se estaban echando atrás al proceso. ¿Cómo lograr mantener esa tensión, ese clima, ese ambiente de que no hubieran sido masacrados ahí en ese momento? Yo creo que sirvió mucho la tranquilidad que nosotros mantuvimos, es decir, nosotros nunca nos descompusimos en el debate. O sea, nadie subió el tono, nadie... Lo mantuvimos en su nivel y dimos un debate con altura, es decir, asumimos un debate de todo. ¿Usted debatió también ahí? Sí, claro, nosotros estamos ahí en esa mesa y dimos el debate con argumentos, que en eso llevamos una ventaja grande, y es que la mayor parte de los que estamos ahí del EPL proveníamos de las ciudades, de las universidades. De las FARC, el 90% de los que estaban sentados en la mesa eran muchachos campesinos. La estructura mental de ustedes como EPL estaba por encima de ellos. Exacto. Y la manera de argumentar y de sustentar, etcétera, era distinta a la de ellos. Entonces nosotros no nos dejamos llevar al campo de la agresión verbal ni nada de estas cosas, ni nos descompusimos, simplemente argumentábamos. Y en la medida que poníamos sobre la mesa el tema de argumentación, ellos se iban quedando sin argumentos. Y por eso yo que cuando Efraín Guzmán toma la decisión de suspender la sesión a las 3 de la tarde y decir que iba a consultar, pues él decía con almohada, pero sabemos con quién era que iba a consultar, lo confundimos. Es decir, él estaba confundido, porque aunque la intención inicial era la de ejecutarnos, el mismo debate le fue mostrando como otras cosas, le fuimos dando argumentos y fuimos mostrando que la idea nuestra era seguir trabajando por una mejor sociedad, pero que ese modelo no llevaba, era lo contrario. Entonces yo pienso que en cierto momento él tuvo una dosis de racionalidad que lo llevó a consultar. Me imagino que estaba dudando. Entonces, ante la duda, consulta con Jacobo Arenas, que era ideólogo de las FARC a nivel nacional, y Jacobo me imagino que le instruye pues que ese no era el manejo, que discutiera, de tal manera que la reunión la seguimos al día siguiente y ya Efraín Guzmán llegó con otra actitud, ya nos dio agüita y saludando y sonriente, y la reunión terminó bien. Entonces yo me imagino que la intervención de Jacobo Arenas permitió que realmente en ese momento eso no terminara una tragedia. Bueno, se termina la reunión, se van ustedes, ¿y qué ocurre después? Pues ya nosotros empezamos todo el proceso de montar los campamentos, ya lo hacemos oficial. El campamento, a diferencia de los de hoy, era un campamento donde fluía la gente, eso era una romería de trabajadores, de campesinos, iba a la iglesia, iba a la prensa, era en una cabecera de corregimiento. Nosotros no lo hacíamos en una vereda allá lejos, lo hacíamos en medio de una cabecera donde llegaba el transporte público, donde había comercio y donde en general no hubo ningún problema con la población. O sea, en una población, en un caserío. Sí, un centro poblado. Y no hubo ningún problema, no hubo ningún inconveniente, porque eran sectores en los cuales el EPL tradicionalmente tenía una cercanía con la población. Entonces ahí se dio y ya iniciamos todo el trámite del proceso de negociación. Con las FARC se mantuvo un diálogo por medio del radio con Jacobo Arenas. O sea, Bernardo Gutiérrez y el mando del EPL mantenía una comunicación enterándolo hacia dónde íbamos. Inclusive nosotros, el último congreso que hicimos del Partido Marxista-Leninista a nivel nacional, lo hicimos en Corregimiento Pueblo Nuevo, en Ecoclí, Urabá. Ahí invitamos una delegación del ELN, este muchacho Milton, una delegación de las FARC, Iván Ríos estuvo allá, y unas delegaciones internacionales para que observaran qué era lo que discutíamos, cuáles eran nuestras intenciones, y es una manera nosotros también de ser transparentes. Es decir, nosotros no teníamos nada que esconder, nosotros teníamos que mostrar por qué lo íbamos a hacer y qué era lo que intentamos hacer posteriormente
a la desmovilización. O sea, hubo una aceptación, porque ya después de hablar con Jacobo Arenas, de recibir prácticamente instrucciones de Jacobo Arenas, de ustedes contarle, vamos avanzando de esta manera, hemos llegado a esto, ya estamos encampamentados para desmovilizarnos, entregar armas, los métodos, todos esos procesos que se acuerdan internamente, y ustedes consultárselo a ellos, pues era como pedirles el visto bueno, la aprobación, el ok para ir avanzando. No, yo creo que era más notificarles y decirles, sean testigos de lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué pasó? Ellos pues manifestaron una posición contraria, pero la única diferencia es que dijeron, vamos a respetar. O sea, decían, no estamos de acuerdo, pero lo vamos a respetar. Sí. Yo aquí quiero hacer un paréntesis frente al comportamiento de las FARC y de las otras guerrillas. Es que lo de las FARC no fue solamente con el EPL. Aquí, en el caso del Frente Carlos Alerio Buitrago, en el oriente antioqueño, el conflicto de ellos de las FARC con ese sector del ELN fue mortal y debilitaron mucho ese frente del ELN, lo debilitó más las FARC que el Estado. O sea, las FARC no solamente arremetieron contra ustedes, contra el EPL, sino que también hubo otro enfrentamiento de FARC con el ELN. Con el ELN, inclusive sectores de la izquierda legal como el MOIR sufrieron también durante muchos años la violencia de las mismas FARC, organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, creada después de la reforma agraria planteada por el gobierno de Llera Restrepo en el año 1967, que se volvió una organización muy poderosa. Las FARC, el Partido Comunista de la FARC no estuvieron de acuerdo con esa organización y en algunas regiones no la permitían y en otras regiones llegaban a asesinar dirigentes de esas organizaciones simplemente porque eran de otro lineamiento político, así fuera de izquierda. Yo ahí digo que, por ejemplo, son tratamientos distintos. El ELN tuvo una distancia ideológica siempre con el EPL, pero nunca hubo ni la mínima tensión, ni hubo muertos, ni menos enfrentamientos. El ELN, por ejemplo, cuando nosotros nos desmovilizamos, no estuvo de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? El ELN estaba en Urabá. La diferencia es que ellos respetaban la diferencia. Eso es todo. O sea que podemos decir que aquí no solamente está el genocidio que cometieron las FARC con el EPL, sino que también hay una sistematicidad, masacres contra el ELN y contra el MOIR y contra otras organizaciones de izquierda. Sí, hubo una actitud de agresión. Indudablemente en los territorios donde las FARC consideraban que ellos hegemónicos no permitían ninguna organización de izquierda, ni civil, ni política, ni social, ni armada. Esa es la realidad. Bueno, avanzamos entonces, después de esas notificaciones, ustedes se desmovilizan. ¿Y cómo avanza ese comportamiento tanto del entorno que se estaba dando donde ustedes se ubicaron y la relación con las FARC? O sea, aquí hay unos escenarios comunes. Estaba la coordinadora guerrillera. Automáticamente... La coordinadora continuó. La coordinadora continuó, básicamente quedaron ELN... No, pues es que prácticamente por sustracción de materia quedaron fue ELN y FARC. Porque a la vuelta de 2 años... 3 años se moviliza la corriente y prácticamente quedan estas 2 organizaciones nomás. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros para esa época, en el escenario sindical, teníamos un sindicato que llama Sintra y Nagro. ¿Sintra y Nagro era de ustedes? No, Sintra y Nagro fue la fusión de 3 sindicatos. Sintagro, que era influenciado por nosotros, que incluso nosotros fuimos los que en el año 84 y 85 logramos fortalecerlo y logramos una sindicalización amplia en el sector bananero, y era el sindicato que tenía más del 60% de la fuerza laboral de los trabajadores bananeros organizada en Urabá. O sea, Sintagro era una organización del EPL. Sí, influenciada por el EPL. Estaba Sintra Banano, creada por el Partido Comunista, lógicamente cercano ideológicamente a las FARC, y estaba Sinde Jornaleros, un sindicato muy pequeño, influenciado por el ELN. Estos 3 sindicatos, en una asamblea que se hizo en apartado el 1 de mayo del 89, se fusionan en Sintra y Nagro. Es decir, tenemos un escenario común que era la coordinadora. De ese escenario salimos. Pero hay un escenario común que es Sintra y Nagro, del cual nosotros no podemos salir, porque es una organización social. Y está de por medio ni más ni menos que las reivindicaciones de 20.000 trabajadores bananeros. Lógicamente que ahí tenemos que estar ellos y nosotros en un sindicato con las diferencias que estuviéramos, pero ese era un sindicato de trabajadores bananeros. Claro, era una organización donde se sustrajeron las armas, se radicaron ya en el sector laboral, trabajador, pero seguían con las mismas ideologías y las mismas diferencias. Exacto. Y estaba el escenario político. Para el 88, en esa elección popular de alcaldes,
nosotros en Urabá hicimos alianza con la Unión Patriótica. En apartado ganó la Unión Patriótica en alianza con el Frente Popular, que era de incidencia del partido marxista-leninista, que tenía el brazo armado, que era el EPL. Y a nivel de las elecciones a Senado de la República habíamos votado por Bernardo Jaramillo, habíamos establecido una lista conjunta para la Cámara. En ese tiempo existían las suplencias. Aníbal Palacio, que fue un desmovilizado dirigente del EPL, era suplente en el primer renglón de la Cámara de un miembro del Partido Comunista en Urabá. Y Alirio Guevara, que era presidente de Sintra Inagro, era suplente en un renglón de la Asamblea Departamental de un miembro del Partido Comunista. Entonces, ¿qué va a pasar en los escenarios? En el escenario político, el Partido Comunista, después de nosotros desmovilizados, nos llama y nos dicen que se rompen los acuerdos. Es decir, no nos cumplieron, porque el objetivo era que en el primer periodo en la Cámara, en la Asamblea, ellos tenían el primer año y medio y nosotros el segundo año y medio. No se cumplió, 2 años. No se cumplió porque ellos consideraban que nosotros con la desmovilización rompimos todo. Entonces nos dijeron, no, entonces no se cumplió el acuerdo. Siguen a nivel sindical, seguimos conjuntamente, pero con 2 lineamientos completamente diferentes. Antes de la desmovilización estábamos todos en la idea de utilizar el sindicalismo como una correa de transmisión de la política y los lineamientos y las ideas revolucionarias, y de tenerlo como una herramienta para la movilización social, para la protesta encaminada a debilitar al Estado y avanzar en la toma del poder. O sea, la toma del poder no era simplemente un tema de acción militar, sino que era también de acción política y sindical. O sea, nosotros allá hacíamos paros cívicos como el de octubre del 88, donde parábamos la zona 15 días. Y no la parábamos con gente armada, sino que los trabajadores salían y cerraba el comercio, etc. O sea, había una base social muy activa. O sea, cualquier coincidencia con los sindicatos y la realidad es réplica de esas épocas. Sí, era un modelo que claramente tenemos establecido. Entonces, cuando nosotros desmovilizamos, ya nuestra visión del sindicato no es esa, ya no es una pieza para generar la confrontación, no era una organización de choque, la asumimos más como una organización social para construir reivindicaciones para los trabajadores y para las regiones y para construir democracia. Entonces, ya dejaron, digamos, en el sindicato, ya dejan ustedes un poco el trabajo de choque, de enfrentamiento con la autoridad, de bloqueo de vías, de paros, y pasan más al escenario netamente de la negociación. Sí, de la negociación y las reivindicaciones sociales y políticas. Entonces, ya hay que recordar que cuando estaba en el marxismo, uno de los soportes del marxismo es la lucha de clases, y la lucha de clases entre trabajadores y empleadores, básicamente entre burguesía y proletariado. Nosotros entendimos que ya esa no era la razón de ser, es decir, la idea no era soportar como base este tema la lucha de clases, sin que ello implicara el que desaparecieran las diferencias o que desaparecieran los conflictos. Lo que pasa es que ya el conflicto lo poníamos al servicio de obtener reivindicaciones para los trabajadores, no lo poníamos al servicio de una estrategia para la toma del poder por la vía armada y por el lograr establecer un nuevo modelo de sociedad, etcétera, sino que lo hacíamos más al servicio de los trabajadores. Entonces nosotros, después de desmovilizados, tomamos una decisión, como las relaciones entre sindicato y empleadores eran malísimas, eran de choque, era de confrontación permanente, no había confianzas. Nosotros tomamos la decisión de proponer un pacto social después del 91. O sea, nosotros entendimos, no es suficiente dejar las armas. Con eso quitamos un factor de perturbación y de violencia, pero hay otro factor de violencia y perturbación que era el mismo conflicto social, que era violento, precisamente porque estaba en medio de la combinación de las formas de lucha, porque de lado y lado se ejercía violencia. Entonces dimos, si dejamos las armas y mantenemos el manejo del conflicto social con esas características de violencia, finalmente no vamos a lograr hacer nada, todo seguirá igual. Entonces tomamos la decisión de proponer un pacto social que tenía al centro, primero, el tema del reconocimiento de los derechos que estableció una constitución para las partes. Segundo, el reconocimiento del sindicalismo como legítimo y como un interlocutor válido entre cualquier sociedad. Tercero, el establecimiento de mecanismos civilizados para resolver los conflictos, las diferencias, las contradicciones. Creamos un mecanismo conjunto para
para ir como haciendo esa transición de esa época de caos, de confrontación, a una época de convivencia civilizada. Y lo otro que fue muy importante es que en aquel tiempo el sector bananero y la región de Urabá tenían una situación, prácticamente no existía el desempleo. Y a raíz de la movilización del EPL, los empresarios bananeros toman la decisión de volver a invertir en la zona. Entonces la frontera agrícola se amplía en 2.000 hectáreas. Y eso sirvió para que un grupo grande de movilizados del EPL fueran recibidos en las empresas bananeras como trabajadores, y eso nos facilitó mucho la reinserción, realmente nos ayudó mucho. Entonces también el tema de reinserción quedó incluido ahí dentro de la agenda, y de otro lado algunos temas básicos como el tema de salud, servicios públicos, recreación y deporte, etcétera. Entonces fue toda una agenda social que se construyó para cambiar radicalmente la forma de afrontar el conflicto social. No se trataba de que desapareciera, no, era darle un trámite pacífico. Entonces, esto también nos generó una diferencia grande con las FARC, porque ya eso era otra traición. Era, de parte nuestra, el conciliar con el enemigo, con los empleadores, con los patronos. Eso se consideró otra traición. Claro, era como someterse. Exacto, lo vieron así de esa manera, y nosotros aceptamos pues el debate y aceptamos que los hechos hablaran. Al final, en el tema laboral, a la vuelta de 2 años, el mismo Partido Comunista tuvo que reconocer que ese era el modelo, e inclusive de una manera alborozada tuvo que tratar de reivindicarse también los logros de una primera negociación de un pliego de peticiones sin violencia. Es decir, en el año 93, en la región de Urabá, o sea, después del 85, se logra que por primera vez haya una negociación colectiva de todas las empresas bananeras sin que por medio hubiese un solo hecho de violencia. Eso, para ese momento, era una cosa histórica que la región aplaudió y que el mismo Partido Comunista tuvo que plegarse y reconocerlo como un avance, y de ahí en adelante cambiaron radicalmente las cosas, e internamente toda la línea del sindicato, incluido el Partido Comunista, aceptó que ese era el mecanismo, que ese era el modelo que realmente había que mantener, y de ahí en adelante las relaciones obrero-patronales tuvieron un cauce muy democrático, muy civilizado, y eso ha permitido que los obreros bananeros, por ejemplo, hoy sean primero los de mejores condiciones laborales, económicas y sindicales del sector agrario del país, lejos. Y segundo, que hoy, inclusive por encima de los trabajadores de Costa Rica, el trabajo bananero de Colombia es el de mejores condiciones económicas, laborales y sociales. Eso es un logro, y eso hay que colocarle una balanza a la hora de decir si ese modelo que era lo que buscaba. Y logramos que precisamente, en medio inclusive de las dificultades que ha tenido el sector bananero en ciertos momentos, los trabajadores bananeros mantengan un nivel importante de reivindicaciones. Bueno, hacemos otra pausa y ya volvemos con Mario Agudelo, porque vamos a entrar ya en lo que fue ese genocidio. Todos estos antecedentes cobijaron los hechos que desembocaron en una persecución hacia el EPL. Ya regresamos. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Continuamos en este diálogo con Mario Agudelo, un integrante del EPL en su momento, desmovilizado, vinculado al sector social desde que ha dejado las armas, y hoy podemos decir es un gestor de paz, un líder que conoce todos los detalles del conflicto, con una visión 25 años atrás, de entender que la vía mixta, la combinación de las distintas formas de lucha, de la caída del comunismo, la caída de la cortina de hierro, después de eso no había posibilidades de llegar al poder por la vía armada. Así que lo visualizaron desde esa época y lo entendieron, y hoy la historia les da la razón. Pero eso tuvo un costo muy alto para ellos, para el EPL, un costo muy alto que podemos decir es la sistematicidad de un genocidio compuesto por prácticamente 17 masacres de la época. ¿Cómo empieza esa retaliación, Mario, de las FARC contra ustedes cuando aparentemente ya todo estaba normalizado, ya no había por qué rechazarles una acción que ustedes llevaron a cabo en coordinación con ellos? Eran la Coordinadora Nacional Guerrillera, ellos se volvieron prácticamente los consultores o consultados por ustedes para las tomas de decisiones que fueron llevando.
Realmente eso tuvo unos tránsitos. En un comienzo ellos mantienen la agresividad desde el punto de vista ideológico y político y desde el punto de vista de su publicidad, sus panfletos y demás, en contra del proceso. Empieza un primer ciclo de violencia. ¿En qué consiste ese ciclo? Resulta que muchos excombatientes del EPL, combatientes rasos, pues como es normal, regresan a sus sitios de origen. Y muchos de los sitios de origen a los cuales ellos regresan eran zonas de mucha influencia de las FARC. Estos muchachos que empiezan a llegar a los territorios empiezan a ser asesinados individualmente. Se da más que todo en corregimientos del municipio de Turbo, en Curulao, en el 3, en el sector del Alto, y se empiezan a dar, y cuando menos pensamos, ya para mayo, o sea, nosotros demovilizamos el 1 de marzo, ya para mayo, o sea, 3 meses después, encontramos que ya van 17 muertos, y entre ellos un dirigente sindical. Nosotros a raíz de eso nos tomamos la alcaldía de apartado para protestar y llamar la atención de lo que estaba sucediendo. La alcaldía era de la Unión Patriótica. Y hicimos una denuncia pública y un llamado de atención frente a que esto era para un genocidio. A raíz de esta toma de la alcaldía, la FARC baja los niveles de agresividad en contra de los excombatientes. Ya luego, para el mes de noviembre, aparece una disidencia interna en el EPL, en la región de Urabá. Esa disidencia la encabezan mandos medios. ¿Una disidencia? Sí, que se rearma y crea el Frente Bernardo Franco. Esa disidencia... ¿Esa disidencia surge a raíz de ver que estaban matando gente desmovilizada? No, esta disidencia surge más como un producto de desencanto de los mandos medios. O sea, vieron que no era tan bonito lo que les habían pintado y dijeron volvamos a las armas. Exacto. Ellos vieron que para ellos ese no era el camino, consideraron que había sido un error de ser movilizado, que el gobierno no cumplía, etcétera, etcétera, y toman la decisión de rearmarse. Esa disidencia inmediatamente tiene el beneplácito del quinto frente de las FARC, lógico, porque era una manera de debilitar el proceso de paz, que se ha convertido en un problema grande para la FARC en Urabá. Estos muchachos son mandos medios sin mucha formación política, toman una pretensión muy ambiciosa, y es la de creer que eran capaces de reactivar el viejo EPL, es decir, ocupar los viejos territorios, pero ante todo ganar ese antiguo respaldo de la población, sobre todo los trabajadores bananeros y los campesinos, a ese proyecto ya armado. Ellos pensaban que con solo tomar los fusiles la gente recordaría ese pasado reciente y simplemente nos daría la espalda a los que estamos en el proceso de paz y lo apoyaría, pero no fue así. La gente se mantiene en el proceso, los trabajadores mantienen el respaldo a Esperanza, Paz y Libertad, y en la medida que estos muchachos ven que no pueden convencer a la gente, porque ellos van a las fincas, reúnen a los trabajadores y los trabajadores empiezan a confrontarlo en el debate, y en la medida que empiezan a ver eso, empiezan a asesinar a algunos de esos trabajadores que en las fincas los controvertían. Esta disidencia armada ya, sí, empiezan a matar a los trabajadores que habían sido, digamos, sindicalizados por el EPL, y al enfrentarlos pues los identifican y los siguen matando. Los matan y ya luego eso va escalando y empiezan a matar a dirigentes sindicales, empiezan a matar a desmovilizados. ¿Esta disidencia ya estaba dentro de las FARC? Estaba en la coordinadora, ellos se adhieren a la coordinadora y el quinto frente de las FARC les da todo el apoyo, les da toda la protección. Entonces, en esa fase, cuando empiezan esa agresión, nosotros buscamos a las FARC, pensando que la FARC está en contra de esas cosas, y lo llamamos que por qué no mediaban para que llamaran a estos muchachos que por favor suspendieran esas acciones. Los de las FARC no hicieron nada. Simplemente esta gente siguió agrediendo. Esa agresión empezó más o menos en diciembre del 91, se da durante un año, más o menos hasta comienzos del 93. La FARC en ese tiempo no mata desmovilizados, pues que lo estaba matando era la disidencia. O sea, literalmente era entre ellos mismos. Exacto, entonces ellos mostraron eso con una vaina interna, porque a raíz de la aparición de la disidencia y todo lo que vienen haciendo, también hay desmovilizados del EPL que se arman para enfrentarse a la disidencia, que lo que llamaron comandos populares. O sea, y ese es el plato favorito que le sirve a la FARC para decir, no, es una pelea allá. Y nosotros no nos metemos allá
a mediar ni a nada. ¿Qué sucede? Que esta gente de la disidencia llega un momento en que ven que no son viables. Ven que precisamente sus acciones militares, antes que atemorizar a la gente, lo que hacen es generarle mayor rechazo. Y ya ven que no pueden llegar a la finca, porque cuando llega a la finca la gente no les da respaldo, la gente no lo recibe. Y finalmente toman la decisión en febrero del 93, secuestran a Alirio Guevara, que era el presidente de Sintra Inagro, dirigente de Esperanza, Paz y Libertad. Lo secuestran con el ánimo de enviar un mensaje diciendo que ellos consideran que fue un error lo que hicieron, que van a suspender sus acciones en contra de los desmovilizados y que quieren simplemente respetar. Como estaban en territorio de las FARC, en una vereda que se llama Arcua, en el corregimiento Curulao Turbo, cuando ellos toman la decisión de decir que van a enviar un mensaje con Alirio, el comandante del Quinto Frente, Efraín Guzmán, le da la orden que no lo libere, que se lo entreguen. Lógicamente ellos tienen que entregárselo, están en un territorio de la FARC, se lo entregan, las FARC asesinan a Alirio y ahí empieza ya la escalada de las FARC. Entonces empiezan asesinando personas importantísimas como el presidente de Sintra Inagro, asesinando a Pedro Germán, que era concejal nuestro en el municipio de Apartado. Matan a 2 funcionarios de una corporación que llamaba Conideas, que tenía un convenio con el gobierno nacional para asesorar los proyectos productivos de los desmovilizados. Los matan por el solo hecho de estar asesorando proyectos productivos para los desmovilizados. Esos muchachos no eran de Esperanza, no eran nada, simplemente era una corporación que apoyaba la reinserción. Y ya para el mes de marzo empiezan las masacres. Empiezan a fincar La Mora, en Curulao. ¿Cuántos mataron allá en La Mora? En La Mora mataron 6, ya luego siguen en fincas como la Filipinas, siguen Canaima, la Unión Pino o la Villalolita que llamamos. Esa modalidad era de ir a las fincas y matar a los trabajadores allá. Eran épocas donde los trabajadores todavía vivían en los campamentos. Y van escalando, y terminan ya llegando a la masacre de la Chinita. Es decir, ya van escalando y las masacres son más frecuentes y finalmente los números en cada masacre son más numerosos. El hecho culminante es la masacre de la Chinita, que se da en enero del 94. Pero ya esto lo hacen son las FARC, ya no son las disidencias. No, las masacres todas las hacen las FARC. Es decir, cuando ya la disidencia del EP le dice, nosotros no vamos a continuar con esto. Entonces la FARC toma el relevo y ya lo siguen ellos, pero ya ellos sí lo siguen de una manera indiscriminada y cruel, y lo hacen ya no solamente contra la dirigencia, sino que lo hacen también contra los desmovilizados, pero lo más cruel es empiezan a atacar a la base social masivamente. Es decir, en aquellos sitios en los cuales el EPL tenía Esperanza Paz y Libertad, tenía buena influencia, allá llegaban ellos a masacrar a la gente. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo Finca La Mora, Finca La Filipina, Finca Villalolita, Finca Canaima, Río Grande, Finca San Rafael, Finca La Ceja, Barrio La Chinita, Finca La Popala, Coldesa, Barrio Medellín, Finca Mapaná, El Bajo del Oso, Finca Los Cunas, Finca Osaka, Churío Pueblo, Finca Montesol. Esas son las. En todas esas hubo masacres. Esos son los sitios de las masacres. 17. Y fueron entre marzo del 93 y febrero del 96. Empiezan a hacer a ejecutar ese tipo de modalidades, sobre todo en los sectores. Primero, en los sectores de los trabajadores bananeros, donde tenemos buena influencia, en las fincas donde tenemos buena influencia. Pero segundo, empiezan a atacar sitios claves como es el barrio La Chinita de Apartado. ¿Por qué el barrio La Chinita de Apartado era importante? Porque eso fue una invasión dirigida por nosotros. Ahí vivían gran parte de los trabajadores, ¿no? Muy buena parte de los trabajadores, trabajadores que tenían sentido de mucha pertenencia con Esperanza, Paz y Libertad, que habían sido trabajadores que desde la década del 80 habían logrado conquistas de la mano de toda la presencia nuestra y que, producto de la influencia nuestra, también ocuparon unos terrenos en la finca La Chinita. Entonces se convierte para ellos en un objetivo. En un objetivo, porque resulta que de un momento a otro nosotros pasamos a tener un barrio
con más de 25.000 habitantes en el municipio apartado y donde había una gran influencia de Esperanza, Paz y Libertad. Le comento que la influencia era tan grande que para las elecciones de octubre del 94 nosotros presentamos una lista del consejo apartado en ese barrio y sacamos 5 concejales de 16. El solo barrio sacó 5 de Esperanza, Paz y Libertad. Entonces empezó a convertirse en una obsesión, en un problema, ese fortín, porque ese era un fortín grande desde el punto de vista político y social de Esperanza, Paz y Libertad, porque combinaba una presencia política electoral, pero también una presencia de trabajadores bananeros, presencia sindical. ¿Cómo se llevó a cabo ese día la masacre de La Chinita? A ver, ese día estábamos en campaña para elecciones a Congreso de la República, que eran en marzo del 94. Ese sábado fueron al barrio La Chinita, Aníbal Palacio, que era nuestro candidato al Senado, y Darío Mejía, que era nuestro candidato a la Cámara, a una reunión política masiva. Ellos estuvieron en una reunión más o menos hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, y lógicamente ya se regresan a sus hoteles, aunque era muy común en ese tiempo, en esos sectores donde hay mucha influencia, quedarse con la gente, pero decidieron no quedarse. Esa misma noche, una vecina del barrio, como venía en la época de escolar, y era muchos de ellos gente muy pobre, entonces para conseguir recursos para los útiles y demás, y las matrículas, hacían fiestas, verbenas, para conseguir unos recursos para esos objetivos. Doña Rufina, Rufina Gutiérrez. Exacto. Ahí en el sitio donde ella estaba se hace la fiesta, y esa noche, ya en el amanecer domingo, ingresa un grupo de las FARC. En el camino habían encontrado a alguien que los vio, lo llevan amarrado para que lógicamente no diera la alerta. Ellos llegan disparando, y lo primero que hacen es cercar. Alguna gente, algunos pensaban que era el ejército, pero ya cuando les vieron la vestimenta, vieron que no eran ejército, entonces mucha gente empezó a correr. Entonces ellos ordenan, dispárenle a todos menos a las mujeres. Y no antes le disparaban los que corrían, no que se metieron en las casas, gente bajo las camas y demás, la mataban. Le mataron 35 en medio de la oscuridad. El barrio en ese tiempo no tenía luminarias. En medio de la oscuridad matan a la gente, le disparan indiscriminadamente, ya luego se retiran, y en un comienzo ellos trataron de negar su responsabilidad. Saca un comunicado del Quinto de Frente tratando de desviar la atención y buscando inculpar al señor Guillermo Gaviria, quien era el propietario de esos terrenos invadidos. Nosotros nos tocó salir claramente a decir que con el señor Gaviria teníamos muchas diferencias, que de pronto se habían generado muchas tensiones a raíz de la invasión, pero que no cabía en nuestra cabeza ni lejanamente la posibilidad que tuviera que ver con esa masacre, que así trató de presentarse. De siempre hubo la intención de tratar de no reconocer la autoría de la masacre. Claro, las FARC quisieron, digamos, desviar la intención, señalando al señor Gaviria. Además es el papá de Sofía Gaviria, el papá del que fue gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, asesinado por las FARC posteriormente. A ustedes como EPL le habían secuestrado a la esposa en esa época. Claro, el EPL cuando estaba activo, creo que fue 88, 89, había secuestrado a la esposa del señor Guillermo Gaviria, no en Urabá, pero sí aquí en el occidente antioqueño, en Frontino. O sea, la familia Gaviria víctima del EPL, que eran ustedes víctima de la invasión que ustedes le hicieron a terrenos, pero también víctimas de las FARC por el secuestro y asesinato de Guillermo. Bueno, han estado en el ojo, ¿no? En el ojo del huracán, en la mira de los fusiles siempre. Sí, indudablemente les tocó esa situación trágica, difícil, pero no solamente eso, sino que en cierto momento se trató de inculparlo como responsable de la masacre. Cuando las FARC dijeron, no, es que esos son los Gaviria, ustedes como EPL salieron a decir, no tiene nada que ver. No, nosotros sacamos comunicado público y por tanto está claro que son las FARC. Es decir, por todo el modus operandi estaba claro que eran las FARC, de dónde venían, la ruta que llevaban, etcétera, hacia dónde se replegaron, estaba claro que eran. No, y porque los que estaban en esa tónica eran las FARC, es que no era la primera. Ya en el tiempo iban más o menos 8 o 9 masacres. Y es más, es que un mes antes trataron de ingresar. Afortunadamente los pobladores los vieron y la gente se refugió en la diócesis de Apartado. Inclusive nosotros denunciamos desde ese tiempo que hubo una masacre. Yo aquí tengo la nota de prensa.
un mes y medio antes dijimos que iba a haber una masacre. O sea, eso estaba claro que esa posibilidad existía por todas las características que tenía el barrio y por todo lo que significaba para Esperanza, Paz y Libertad. ¿Cómo poder hacer que este hecho sea reconocido como un genocidio que cometieron las FARC contra ustedes, contra el EPL? Perdón, antes de eso, hablando de la tragedia del barrio, en el barrio se habla de una sola masacre, no, allá fueron 3 más. Esa que ocurrió allí en una fiesta que organizó doña Rufina. 23 de enero del 94. El 94. Otra, la del Bajo del Oso, un bus que sale del barrio con trabajadores bananeros a una finca que llama el Bajo del Oso. Ahí en la salida de apartado, el bus lo detienen en el camino, lo meten ahí a una vía interna, matan 25 trabajadores. Igual hicieron con un bus que a una finca que llama Los Cunas, en el municipio de Carepa, 17 trabajadores asesinados. Igual hicieron una finca que llama Osaka, en Carepa, 11 asesinados. Entonces llevamos 35, 25, 17, 11. Masacre contra habitantes del barrio La Chinita. Entonces, eso es importante, esto nos muestra que eran unos eventos sistemáticos, dirigidos no solamente contra la parte política, sino contra la parte social, la parte sindical, contra la parte de la reinserción, porque no solamente atacaron a los funcionarios de Conidas que estaban asesorando los proyectos, sino que montaron un retén. Nosotros teníamos, los desmovilizados del EPL, había un grupo que tenía una cooperativa de transporte, tenían un vehículo UAS, ese era su proyecto. Entre 2 compraron un vehículo, montaron un retén entre el municipio de Turbo y el municipio de San Pedro Urabá y quemaron 7 vehículos en ese retén. ¿De los UAS? Sí, de los desmovilizados. O sea, era un ataque a todo lo que volviera a proceso de paz. Era algo sistemático, indiscriminado y tenía un fin muy claro, y era borrar de la faz de Urabá ese proceso de paz. Entonces nosotros hemos venido documentando, ya tenemos una estadística parcial, son 733 personas asesinadas, tenemos la estadística de las 17 masacres, tenemos una estadística parcial de personas desplazadas, de afectación a los proyectos productivos, de atentados que sufrieron varias de las personas desmovilizadas, y entonces lo que estamos es documentando y estamos buscando, primero, que la unidad de víctimas reconozca Esperanza, Paz y Libertad como una víctima colectiva. Es inaudito que a esta altura no sea reconocida como víctima colectiva. Si hay un hecho colectivo claro es este. Y si hay un vínculo claro en todos estos hechos de violencia, es el hilo conductor, es la persecución a Esperanza, Paz y Libertad y al proceso. Ese era el hilo conductor de todo el accionar. Estamos buscando que también el gobierno asuma su responsabilidad, porque hubo omisión. Es decir, no es posible que el modus operandi durante 5 años sea exactamente el mismo y las medidas que se tomen nunca fueron suficientes, fueron siempre muy precarias. Es decir, la FARC no tuvo mayores inconvenientes en ejecutar estas acciones. La Chinita queda ahí, centro apartado. El Bajo del Oso está ahí a 1 minuto del casco urbano apartado en carro. Y ahí se cometían todo tipo de fechorías y nunca hubo acciones que realmente protegieran la vida, honra y bienes de los desmovilizados, inclusive con un agravante. La Defensoría del Pueblo desde el mismo año 93 a comienzo llamó la atención del Gobierno Nacional y rindió un informe advirtiéndole que a Esperanza, Paz y Libertad le iba a pasar lo mismo que a la Unión Patriótica. Aún así, no se toman las medidas pertinentes. Y de otro lado, estamos buscando que en los escenarios internacionales se ha reconocido este genocidio, al igual que en el escenario de justicia transicional. Estamos exigiendo que también sea reconocido como un exterminio. Pues déjeme decirle, Mario, que aquí al aire, en este programa, le damos la bienvenida a esta organización que usted representa en la Federación de Víctimas de las FARC, y van a ser primero reconocidos por la Federación, y vamos a trabajar porque la unidad de víctimas lo reconozca, y más aún por llevar a unas instancias internacionales este genocidio que se cometió de parte de las FARC contra ustedes, contra los de Esperanza, Paz y Libertad, que dejaron las armas, que optaron por un proceso de paz y que se vinieron los de las FARC contra ustedes. Erwin, pues eternamente agradecido. Me parece que esta es una causa muy noble y que se requiere que el país la conozca, porque entre otras cosas, hoy la vida es tan irónica, las FARC están en el mismo escenario que estuvimos nosotros en el 91. Y nosotros no queremos que a ellos les pase lo que nos pasó a nosotros. Nosotros no queremos que haya un exterminio, no queremos que haya un genocidio. Queremos que también esto sirva como experiencia
para que no se repita. Y para que no repita es necesario que también se tomen las decisiones en todos los escenarios y que se reconozca este genocidio y sobre todo que haya justicia. ¿Quién de las FARC queda como responsable de la masacre de la Chinita? Guzmán, Efraín, ¿dónde está? No, Efraín murió. Efraín Guzmán, después de estar en Urabá, fue trasladado hacia el secretariado, ya murió, era una persona ya de cierta edad, él ya murió. Lo que nosotros estamos diciendo es que la misma FARC reconozca, es decir, no podemos seguir asistiendo a esos eventos de perdón donde tratan de insinuar que estos fueron hechos aislados y menos aún de decir que fue un error de un mando medio. No, esto fue un hecho sistemático que tenía pleno el conocimiento de la dirección de la FARC. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Regresamos con Mario Agudelo en esta, podríamos decir, reconstrucción histórica de esos hechos de la masacre de la Chinita, pero todo ese marco contextual que nos ubica en un origen de lo que hoy conocemos como disidencias, de lo que hoy conocemos como grupos gaitanistas, como autodefensas, lo que se convirtió en las autodefensas campesinas de Colombia, en las AUC. Ese marco histórico, después de venir nosotros recorriendo todo lo que fue la corriente de renovación socialista, la persecución de las FARC hacia el EPL, ¿desemboca en qué? Toda esa fracturación, esa cantidad de partículas en las que estos grupos se dividieron, vinieron a dar ¿qué resultados, Mario? A ver, hay un hecho que es sustancial y que de pronto en su momento no se le dio la importancia. Es la activación de la disidencia del EPL en Urabá a finales del 91. Esta disidencia, como dije ahora, la organizaron mandos medios del EPL, ya desmovilizados. Estos mandos medios, con el beneplácito de Francisco Caraballo, que era el máximo comandante de los disidentes del EPL a nivel nacional, y con el apoyo del Quinto Frente de las FARC, se activan, se organizan y salen a la palestra como Frente Bernardo Franco del EPL. ¿Quiénes eran esos mandos medios? Está Gonzalo, alias Gonzalo, que ya murió, alias Ricardo, alias Caballo, alias Otoniel, alias Giovanni, alias Gavilán. Otoniel, me suena alias Otoniel. ¿El mismo Otoniel que hoy conocemos en el clan de los Úsuga o el clan del Golfo? El mismo Otoniel y el mismo Gavilán, los que hoy hacen parte del clan de los Úsuga, o el clan del Golfo, o los gaitanistas, como quiera llamarse. ¿Cuál es la trayectoria de este grupo? O sea, que ver, Otoniel estuvo entonces en el EPL, sí, y pasó a ser FARC. No, él hacía parte del EPL, se reactiva y sigue siendo parte de un grupo de EPL ya como disidente del proceso de paz y participa en la coordinadora guerrillera en Urabá al lado del Quinto Frente de las FARC. O sea, ellos eran del EPL. La FARC les da todo el apoyo, inclusive empiezan a caminar por territorios de influencia de las FARC. En ese proceso tienen problemas de convivencia, tienen dificultades y finalmente resultan enfrentados. Para el año 96 ya están enfrentados. Antes de eso habían hecho acciones conjuntas en el norte de Urabá, en el eje bananero, etcétera, y tenían un apoyo mutuo. A raíz de esa confrontación, estos muchachos de la disidencia del EPL se le entregan a Carlos Castaño. Carlos Castaño no les tenía la confianza suficiente, no los asume en sus filas, determina más bien desmovilizarlos, hacen un proceso de movilización, una finca que se llama Cedro Cocido en Montería, donde participa la Cruz Roja Internacional, participa el gobierno nacional en cabeza del doctor Horacio Serpa y participa como tutor de ese proceso Carlos Castaño. Después de esa desmovilización, estos mandos de esa disidencia del EPL se ubican en San Pedro Urabá, que era el santuario de Carlos Castaño. Están ahí cerca de Carlos Castaño. Con el correr de los tiempos, las prevenciones desaparecen y terminan trabajando como supernumerarios para Carlos Castaño. Se desmovilizan dentro del proceso de desmovilización de las autodefensas, ya luego se reactivan como al mando de Don Mario como autodefensas gaitanistas y hoy son los que se denominan Clan de Golfo. Así empezaron y miren dónde van. ¿El recorrido ha sido qué? Negocio, porque ahí, ¿qué otra cosa hay? En un comienzo había una envoltura ideológica radical,
pero esos muchachos no tenían una formación fuerte, consistente, y rápidamente, en la medida que van teniendo el poder militar, se van descomponiendo. Y en la medida que se van descomponiendo, ya se van metiendo al mundo de los negocios. O sea, terminan manejando un discurso muy idealista, demasiado radical, demasiado revolucionario, inclusive nos califican a nosotros de traidores a la revolución, y por eso agreden el proceso de paz también. Pero en la medida en que van teniendo ya un poder militar, ese poder lo va transformando y ya se va transformando en un poder mezquino, y donde ya ya el tema político no importa, el tema social no importa, el tema de la revolución ya no importa, ya lo que importa es el negocio, y ahí van. ¿Cómo pasan estos grupos ideológicamente, digamos, de una base de izquierda, van migrando y se convierten en una disidencia y pasan de allí a convertirse en lo que hoy son unos grupos paramilitares? ¿Qué ha pasado? Inclusive no solamente con esto, sino con muchos muchachos que se han desertado las guerrillas, que terminan en grupos paramilitares. Hay que recordar que, por ejemplo, HH, el Mono Velosa, muy conocido, desmovilizado de las autodefensas en Urabá, él fue miembro de las milicias de las FARC. Él deja de pertenecer a las milicias, resulta en problemas con las FARC, y finalmente se convierte en el bastión para la activación de la autodefensa en el eje bananero. Igual pasó con estos muchachos, que a mí me parece que el tema de fondo es gente que no tiene una formación política, no tiene claro un ideario, y en la medida en que asumen un poder armado, en la medida en que no tienen esa consistencia ni ideológica ni política, se descomponen. Cambio de roles por dinero, por plata, van cambiando de rol fácilmente. Exacto. Entonces, en la medida que se van descomponiendo, pues, se van acercando a sus pares. Y sus pares más cercanos, desde el punto de vista de esa descomposición, de utilizar las armas para el poder económico, para el narcotráfico, eran las autodefensas. Sin querer decir que, por ejemplo, la FARC no ejerza labores de narcotráfico, pero tiene otros componentes que de una u otra manera llevan a que no todo el mundo maneje el negocio, hay una compartimentación, etcétera, mientras que en las autodefensas era casi que parte del ADN. Entonces, en esa medida, terminan ahí, o terminan siendo bandas delincuenciales independientes, o terminan vinculados a carteles del negocio, etcétera, etcétera. Precisamente por ese tipo de circunstancias, de no tener formación, de no tener proyecto claro y de tener poder armado. O sea que Otoniel termina saliéndose del EPL, conforma su grupo, se pasa a la otra orilla, pasa de la izquierda a la ultraderecha, ¿cierto? ¿Y cómo termina convirtiéndose, aparte de ser paramilitar, en un jefe narcotraficante? A mí me parece que a ellos les sirve mucho esa gran experiencia militar que tuvieron. Ellos fueron personas que a la hora de la movilización del EPL podían tener 20, 21 años, 22 años, pero habían tenido una escuela más o menos importante en el trabajo militar. Y o sea, que entraron siendo niños. Entraron de los 17, 18 años, entraron muy jóvenes. Realmente la gente entraba después de los 17 años al EPL. Resulta que él y estos muchachos ya tenían esa formación. ¿Qué pasa? Cuando ellos ya se ven como parte de grupos de autodefensas, llevan ventaja enorme sobre el resto. Y es que hay gente que tiene capacidad para afrontar la persecución del ejército, de la policía, son capaces de dormir en el monte, pero sobre todo lo más importante, son capaces de defenderse y son capaces de combatir. Tienen táctica y estrategia. Táctica y estrategia, y tienen carnadura, tienen cuero, y tienen es decir, a ellos no le va a pasar lo que le pasó a don Mario, que lo cogieron por ahí en una palmera, solitario, con un perrito comiendo arroz ahí en la mano. A ellos no, a ellos los matan o los cogen, pero es allá en la montaña, combatiendo. Entonces les ha dado una ventaja suficiente que les permitió, por encima de todos los que quedaron, de todos los remanentes desmovilizados de las autodefensas, después de que extraditaron a los jefes, ellos eran los que tenían mayor capacidad de heredar el negocio. Entonces ellos tenían la capacidad de heredar el negocio, tenían una visión militar fundamental, tenían un manejo sobre la población, que eso también les da ventajas, y en esa medida se impusieron, incluso se impusieron sobre la oficina de Envigado y otros que trataron de entrar allá en la región, y en la medida que se impusieron allá en Urabá, y por la importancia estratégica que tiene Urabá, han sabido manejar eso desde el punto de vista de sus negocios criminales, y eso les ha dado un poder nacional. ¿Cómo llegan los Úsuga, cómo llega Otoniel y todo este grupo a convertirse literalmente en los que hacen todo el acopio de la droga
y siendo enemigos de las FARC le compran la coca a las FARC, siendo enemigos de otros grupos, del ELN, le compran al ELN, siendo enemigos de otros sectores prácticamente que le compran a todos, son el corabastos de toda la cocaína que sale de Colombia. Es que aquí hay en esta generación de paramilitares hay una mutación. Es decir, la generación anterior, la que encabezó básicamente los hermanos Castaño, Fidel y Carlos Castaño y Vicente, su esencia era contrainsurgente, mezclada con negocios de tierra, negocios de narcotráfico, con poder económico, con cooptación de poder político, pero tenían una esencia contrainsurgente. Iban contra las FARC, contra las guerrillas. Exacto, su esencia fundamental ideológica era esa, su pelea contra las guerrillas, su anticomunismo. Estos no, estos en la medida en que ya lo querían es un negocio, al centro está el negocio y su relación con las demás organizaciones guerrilleras o inclusive con las otras bandas criminales está muy en función, su relación o sus confrontaciones, su cercanía o sus distancias están muy en relación con el tema del negocio. Es decir, al centro está ese negocio. Al centro no está la posición ideológica y si son guerrilleros o no son guerrilleros, si son criminales o son bandas o son delincuencia común, ese no es el referente. El referente es el negocio, que tiene como epicentro el narcotráfico, pero que a la vez tienen otros negocios como las rentas ilegales, la minería ilegal, y fuera de eso venden franquicias en otras partes del país, inclusive en cascos urbanos, para ir obteniendo también otras rentas ilegales. Entonces, eso los lleva a que cualquier relación que ellos establezcan con los demás sea una relación única, exclusivamente de tipo comercial. Yo he tenido algunos informantes, pues me muevo con bandidos todo el tiempo, entonces ando pendiente de hablar con el uno, con el otro, reunido, y me decían algunos que muchas de las, digamos, de los sectores de frentes de choque de las FARC, como la Teófilo Forero, el Carlos Arturo Ruiz y algunos sectores muy importantes que son gente muy entrenada, fueron traspasados a este sector de paramilitares o de digamos de grupos élite del narcotráfico y que fueron vendidos por unas cantidades importantes, 300, 400 hombres, en promedio $6 millones, pero quedan allá como en consignación para que si el proceso no funciona, pues vuelven a respaldar al brazo político, que son los que se van a hacer política en este momento en el marco del proceso. ¿Todo eso puede ser posible? Aquí caben muchas variables, caben muchas posibilidades. Cabe la posibilidad de, por ejemplo, en el caso de los grupos llamados BACRIN o paramilitares, de respeto al proceso, como cabe la posibilidad que hayan tensiones, hayan enfrentamientos, haya genocidio en contra del proceso, inclusive en contra de la población que está en los territorios. Ya de hecho están dando ataques a líderes sociales en estos territorios, vale la pena profundizar más allá qué es lo que está moviendo, qué es lo que hay. Entonces, en cierto momento, aquí hay un cambio, aquí hay una nueva ecuación, en la que lo que va a pasar no se sabe, pero todas las posibilidades caben, y sobre todo con un agravante. Es que si el Estado copa los territorios, nos evitaríamos futuros dolores de cabeza, todos los dolores, y desaparecería cualquier elucubración, cualquier análisis de escenarios de futuro. Pero como el Estado no está ocupando los territorios, pues lógicamente en estos territorios donde hay finanzas ilegales, donde hay narcotráfico, donde hay minería ilegal, pues lógicamente que van a llegar los ilegales a ocupar los territorios, y eso puede ser también un factor de agresión o de atracción también para desmovilizados o grupos que están alrededor. Pueden terminar así como terminaron estos muchachos del EPL, pueden terminar en esas estructuras. O sea, aquí todo es posible. El testimonio del programa anterior nos decían campesinos de Ituango y personas de allí que en esa zona que está siendo ocupada ya por paramilitares, dentro de esos grupos de paramilitares hay mexicanos, y ellos dicen que se puede tratar de gente del cartel de los Zetas. ¿Eso también es viable? Es viable, porque hay que recordar que el negocio del narcotráfico es un negocio transnacional, es crimen transnacional. Es decir, esto tiene una serie de componentes, una serie de redes que, por ejemplo, en el caso nuestro empiezan acá, pero terminan en los Estados Unidos, y un punto de tránsito importantísimo dentro de todo el negocio son las redes de narcotraficantes mexicanos. El mismo caso reciente con el tráfico de personas, la crisis que vivió el municipio de Turbo con muchos africanos, cubanos, asiáticos, que eran manejados precisamente por ese tipo de redes transnacionales que mueven a estas personas por todo el continente
para finalmente llevarlos vía Turbo Panamá, México, Estados Unidos. Entonces, esto es un negocio que tiene esas características y indudablemente ya ese negocio nacional soberano no existe. Es decir, la delincuencia no respeta la soberanía y por eso yo no descarto esa posibilidad. Lo que sí está claro es que trabajan en asocio con carteles de allá de México, cada uno con sus distintos carteles, pero trabajan en asocio con carteles, eso está claro. Cuando uno está pequeño y el papá le da plata, pues lo subordina, ¿cierto? Es el que manda, el que paga es el que manda. Si los Úsuga y el cartel del Golfo es el que le compra la droga al ELN y a las FARC, ¿estos serían el papá del ELN y de las FARC económicamente? Pues pueden ser, si no papá, los tutores, digámoslo así, como las claves del negocio. Y de una u otra manera eso genera una relación de dependencia. Que yo diría no es ideología porque aquí no hay ideologías, no es política porque ahí no hay política, pero sí genera una dependencia del negocio, indudablemente. ¿Cuántos hombres puede tener Otoniel? No es así la pregunta del millón. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que él tiene una estructura propia que es muy fuerte en Urabá, que es muy fuerte en Córdoba, en algunos sectores de Sucre, pero que ellos también venden franquicias. O sea, por ejemplo, aquí en Medellín, en sectores como Belén, han logrado establecer estructuras y lo hacen a partir de cooptar otro tipo de organizaciones más pequeñas, bandas, combos, y en otras regiones del país hacen lo mismo y con eso van ampliando su red y su influencia. Vender franquicias es decirle a otro, bueno, usted monte un grupo a nombre de nosotros, actúa como nosotros, me paga tanto. Exacto, sí, porque también tener esa marca les da más poder, les da más posibilidad de intimidación y les da la posibilidad de que otros actores armados lo respeten más. Entonces, esa franquicia es un gana-gana para el que la necesita y para el que la vende. ¿Las FARC venden franquicias? Ese tema no lo conozco, no sé. ¿El ELN? No, tampoco conozco, no. De ello no conozco. A mí me decían que efectivamente parte del negocio de FARC ha correspondido en esas concesiones a un comandante que tiene ya las características, que tiene ya el poder, el liderazgo. Claro, tienen que pasar por una serie de pruebas y que ya le autorizan usar ese nombre como FARC en otro sector, que no le pise el territorio a uno anterior, y ahí se van multiplicando y de esa manera todos los grupos armados pues van creciendo, como usted lo dice, como una manera de extender poder fácilmente en territorios en donde otros tal vez los están dejando, los están desocupando. Pues Mario, muy interesante este análisis que hemos hecho hoy con usted, un conocedor de todo lo que está ocurriendo, y que ojalá, yo no sé qué hacer para parar todo esto. No, aquí hay un tema de fondo, miren. Cuando se da un proceso de paz, si el Estado no asume su rol para consolidar los territorios, sobre todo las periferias, para garantizar presencia institucional, esto van a ser guerras que se van a reciclar, que van a aparecer, que van a mutar, que van a aparecer con nuevas expresiones, con nuevos actores, con nuevos nombres, pero donde el meollo de fondo sigue siendo el mismo, es la ilegalidad empoderada de amplios territorios del país. A mí me parece que ese ejercicio no se ha hecho a fondo, que son muchos anuncios, mucho show publicitario, pero realmente no está yendo al meollo. Si la FARC se moviliza y el Estado no ocupa territorios, vamos a seguir viviendo la violencia. Así de sencillo. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio.